Buenos días, gente. ¿Cómo estamos? Buenos días. Una semana más. Vamos a echarle un vistazo a las abejitas y nos vamos para la obra. Hoy sábado por la mañana, prontito, hay muchas cosas que hacer. Bueno, ahí en la casita tenemos a los chicos que se han quedado parando todo para empezar. Y nada, veremos a ver qué nos encontramos cuando lleguemos. Esta semana otra vez tenemos muchos avances. Espero que os guste cómo va a quedar la parte de fuera. Luego vemos. Hasta luego. Chao. Aquí tenemos un maravilloso pinar donde nos encanta venir a buscar setas. Cuando es temporada, claro. Qué bonito. Esas flores son para hoy solo. Mañana ya no están esas. Mira. Y ahí tenemos Lavandula pedúncula. Mirad la abeja ahí, si la veis. Le encantan esas. Y luego, pedazo de montaña. Nada, solo quiero que esto termine cuanto antes. Quiero acabar y irnos de aquí corriendo. Ya estamos listos. Había le dado un poco de miedo, pero yo como estoy lisiado, pues tampoco puedo hacer grandes cosas. Así que necesito que me eche una mano. Es rápido, os enseñamos las vistas y nos vamos para nos la vamos obra. corriendo. No sabéis qué paz. No sé si se llega a apreciar el sonido de la naturaleza, pero es la bomba. Malamente, ¿no? Mira que la van bien bien. Malamente. ¡Guau! Yo no lo había visto. El baño me queda una más y luego Mira, 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 mira. ya si se sube luego más, queda la rica muy fea. Papi, ¿y estás jugando tú? Pues ha quedado más avanzado que lo que... Toma ya. Unas máquinas. Ese baño. Lleva ahí un caso. Bueno, y por aquí tenemos más material. Tabicones, arena, más tabicones, más tabicones, más tabicones y machimbrado. Así que nada, ahora vamos a empezar a subir. Tenemos trabajito. Eso tampoco se lo lleva. Este no sé ese de qué. Ese es del otro día. Este que ha traído de los machambros mismos, ese no se lo lleva, porque ese sí que se los hago. Pues eso sí, eso se puede tomar. Pero es que este no. Este puede valer para algo.
aquí en esta pared lo que nos toca es, ya veis cómo está, pues arreglarlo un poco por evitar humedades, bueno, y este tipo de problemas. Y nada, por aquí poca cosa. Aquí hay unos 20, vamos Sí. a poner unos 20. 1,10, el baño de 1,10, vale. Esto pensando a lo grande, porque hemos puesto unas mesillas de 60, una cama de 2 metros, que ¡hola! Que a lo mejor no va a ser de 2 metros la cama, igual es de unos 80, unos 60 ya como muy grande. Pero vamos, Sí, que hay sepáis sitio de para sobra. todo. Igual que las mesitas, es que las mesitas... Mesilla y armario. Sí, las mesillas son de 50 como mucho, son de 40 o de Se pueden 35. hacer apaños muy cookies y bien pequeñitos. Vale. Bueno, familia, pues nada, lo que estamos haciendo hoy por aquí es la cámara. Por aquí. Que hemos tenido que dejar abajo esta separación. Porque como arriba la pared sale tanto, pues arriba ya llega a tocar. Pero bueno, la verdad que esto es algo que teníamos muchas ganas de hacerlo. Yo ya me quedo más tranquila porque en las condiciones que está esto, había que hacerlo ya. Estamos aprovechando este fin de semana también para hacer todo lo de fuera. Porque según las previsiones de lluvia para la semana que viene, que ya sería la semana de Semana Santa, pues va a llover. Entonces aprovechamos, hacemos todo lo del exterior y luego ya la semana que viene con las lluvias ya hacemos lo de dentro. Gran cambio también el día que tengamos esto levantado, ¿eh? Y bueno, pues el baño por aquí, ya veis cómo va. Así. Hasta ahí llegar al techo. Ahí vamos a poner los machembrados que os hemos enseñado antes, que estábamos subiendo. Y luego en la habitación pues nos quedaría desde ahí hasta el techo, pues a modo de armario, trastero o algo así. Y aquí tenemos la habitación completamente oscura ya. Aquí vamos dejando el material que estamos subiendo. La verdad que hoy tenemos trabajo, mogollón. Solamente por subir todo lo que está abajo en la calle tenemos tarea. El patio visto desde fuera, ahí está ya esa pared protegiendo la otra. A ver si el tiempo nos deja y mañana se queda por lo menos esta cara totalmente levantada, esa esquina de allí enfoscada y protegida, y otro capítulo más en esta super obra en la que últimamente no estoy haciendo nada de nada. Vaya, vaya. Parece que la cámara estaba avanzando. Ya queda menos. Voy a llegar arriba. Pues lo dicho, mientras unos trabajan, yo hago de jubilado y voy mirando un poco cómo va la obra, cómo va avanzando y todo lo que hacen sin mí. Bea y Mari se han pegado hoy una buena paliza a subir todo el material.
y lo peor de todo es que la semana que viene hay que coger más. Y con tantos avances tenemos que empezar a plantearnos ya el tema de electricidad y fontanería. Hoy viene a visitarnos un electricista para decirnos qué es lo imprescindible para empezar ya a hacer rozas y a colocar tubos y cajas. Aunque sabemos un poco cómo va el tema, pero él es el profesional y a él es al que tenemos que hacerle caso. Necesitamos cajas, registros, una pica y mucho tubo. Lo dejaremos todo ready para que él venga y haga su magia. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Un día más. Me preguntabais el otro día con qué nivel estábamos haciendo la obra. Mirad, aquí está, el nivel láser de Zigman, el 701. Bueno, como veis, eso, el maletín bastante chulo, viene muy acolchado y el láser está súper protegido. Vamos a ir viendo un poco las partes, ¿vale? Lo primero, el láser. Pequeñito, práctico, luego le pongo en funcionamiento para que le veáis, pero sobre todo es muy útil. Viene con un mando a distancia. La verdad que no lo había visto en otros, este es bastante práctico. Vamos a poder ir cambiando los modelos en función de las necesidades que tengamos. Luego tenemos aquí el adaptador para el trípode, igual. En principio nosotros no lo hemos usado, pero oye, está bien tenerlo. El tema del imán, que esto sí lo hemos usado y es súper práctico. Lo pones directamente a la mira o a la regla que necesites, lo quieras pegar y con esta tuerca lo enganchamos. Y la verdad que muy práctico. Y luego, bueno, pues lo normal, el libro de instrucciones, te viene de un montón de idiomas. Y aquí tenemos cosillas que tampoco hemos llegado a utilizar. El cargador. En toda la obra que lo hemos utilizado, pues no sé cuántas horas en total, todavía no lo hemos necesitado cargar, o sea que aguanta bastante. Lo bueno que tiene el nivel láser de Zigman es que aguanta hasta 30 metros. En algunos casos, y depende de la oscuridad, puedes verlo hasta 50 metros de longitud. No necesitamos tanto para una habitación, para una casa, y hace el perímetro de 360 grados, o sea que está guay porque te sirve para todo. Bueno, aquí le he encendido un poco para que veáis y bueno, es eso, las líneas que traza son autonivelantes y es eso, es súper práctico. En una habitación cerrada como esta y encima oscura se ve de maravilla. Y luego lo que decíamos, tenemos aquí el mando a distancia. Podemos ir quitando líneas, poniendo líneas. ¡Ey! Que nos pilla justo la luz. Darle más intensidad, menos intensidad. Totalmente un acierto. El nivel láser de Zigman CM701. ¿Veis? Tenemos aquí lo que sería el autonivelante. Si nosotros le colocamos directamente las líneas, ¿veis que están como flotando? Se colocan y nivelan. Tiene una precisión de más o menos 3 milímetros por cada 10 metros. O sea, que cuanto más nos alejamos, la línea puede tener una precisión de 3 milímetros más o menos arriba y abajo. Bueno, como veis, no sé si lo veis, algo muy cómodo es el que nunca sabemos si está bien puesto o no, ¿vale? De esta forma tenemos el autonivelante. Tenemos las luces que nos indican que está todo bien. Si por lo que sea no lo pusiéramos bien, ahí se enciende esa luz rojo automático y automáticamente empieza todo a parpadear para darnos a entender que no está bien. Si de repente lo ponemos en una buena posición, autonivela y ya esa luz roja ya no estaría, ya directamente se pondrían todas verdes. Cuando nos lo regalaron pensábamos que ¿para qué queremos esto si no lo vamos a usar? Lo que pasa es que luego en el día a día en la obra nos hemos dado cuenta de que menos mal que lo teníamos, tanto para el tema de nivelar el suelo, como para el escombro del corral, como para sacar un tabique recto, es súper práctico. Te olvidas de cuerdas, te olvidas de todo. Es verdad que al principio siempre como que utilizas otra vez el nivel normal, mides otra vez, simplemente para confirmar que lo estás haciendo bien. Pero cuando ves, después de 3 o 4 veces, con esto solo es suficiente, ¿para qué seguir con lo otro? ¿Veis lo que os decía? Empieza a parpadear, lo que es la luz, está mal colocado y se enciende una luz roja. Se autonivela. Ay, que no quiero que pierda la luz. Se autonivela y lo que es la luz roja de que algo está pasando se convierte en verde y al autonivelarse queda todo perfecto. Nivel láser de Zigman, no os olvidéis.
Vale, y aquí lo que hacemos después de haber recogido todo es limpiar bien toda la calle para quitar cualquier resto que pueda quedar de arena, de ladrillo, de plástico, porque bueno, aunque no lo parezca, sí que es una calle por donde pasa bastante gente, además suele pasar gente mayor y lo último que queremos es que pues alguien se pueda llegar a caer por nuestra culpa. Bueno, pues aquí tenemos esta pared que la han estado reforzando un poco. Ya está enfoscada. Falta por terminar ese lado que ya se ha hecho tarde. Y luego ya más adelante, cuando ya la temperatura nos deje, la pintaremos con un poquito de caucho para evitar riesgo de humedades en las habitaciones. Qué guay. Una cosa menos. Bueno, vamos a enseñar por aquí los avances. Chan, 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 chan. Nuevo tabique. Aquí tenemos el baño de la habitación. Hemos decidido que esta parte la vamos a subir hasta el techo y aquí, como a una altura así, vamos a hacer altillo hasta ahí. También, igual que en el otro baño. Así que nada, bueno. Ya no se ve aquí nada, imposible, nada. No sirve de nada que los enseñe porque no. Hasta que no abramos la ventana ya no tenemos luz. Pero bueno, oye, ni tan mal, ¿no? Aquí el baño que ya habíais visto. Ahora ya sabemos también el espacio que tenemos realmente de habitación para poner armario, bueno, muebles, todo lo que son muebles. A ver cómo se puede. Y por aquí tenemos a Ramiro y a Julio, que ya han llegado hasta arriba. Tenemos toda la pared protegida ya. Ya no me da miedo que se caiga, que llueva lo que quiera. Bueno, y ahora después os enseñaré, cuando salgamos por la parte de atrás, os enseñaré a aquella de allí. Esa. Toda esa parte. Bueno, acabo de enseñar el baño este y ya está Sergio aquí con el premarco para la puerta. ¡Cuántas cositas! ¡Qué ilusión! ¿Cómo va tomando forma todo ya? Ramiro, un cubo de yeso. Así como yo te enseñé. Qué bien se le da a mandar, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. El yeso ya en aquella habitación. Y por aquí aparezco yo con mis muletas. Vaya rollo. Como no puedo estar todo el día ahí porque se me pone en la pierna como una bota, pues nada, voy bajando a ratos, voy echando un vistazo y sobre todo voy disfrutando con todos los cambios. Gracias a Sergio, Ramiro y Julio, esta obra está tomando otra dimensión. Cada semana que vamos echamos un vistazo a lo que se ha hecho en tan solo 2 días y es un avance enorme. Es verdad que es el momento más duro económicamente porque es soltar, soltar y soltar, pero también es verdad que es el momento más chulo porque también es encontrarte cambios por todos los lados. Ya solo nos quedaría colocar un premarco y empezar a pensar en qué tipo de puertas vamos a poner. Ahí a lo mejor necesitamos que nos echéis una mano vosotros, porque estamos un poco perdidos. La típica puerta blanca de hospital no es lo que más nos gusta. Ni que decir de las puertas de cartón o las de aglomerado.
La verdad que buscamos algo que entre dentro de la estética que estamos llevando en la casa, o mejor dicho, que vamos a llevar, y que tampoco se disparen de precio. Si conocéis algún sitio en el que vendan puertas a buen precio y de calidad, por favor, hacérnoslo saber, porque estamos interesados en puertas y ventanas, aunque las ventanas más o menos las tenemos solucionadas. Aquí ya lo que nos queda es ponerle una capa de pintura. Y lo tenemos. Pintura de caucho. Y ya está. Y lo tenemos. ¿Qué pasa, gentes? ¿Cómo estamos? Vamos a enseñar los avances. Bueno, pues aquí tenemos ya el techo de lo que vendría a ser el pasillo y del baño. Vamos a ir viendo poco a poco, y como tengo que ir con las muletas, pues me cuesta llegar a los sitios. Bueno, pues lo que es el baño también ya tenemos el techo puesto. Ya tenemos aquí el premarco de la habitación principal. Y esto, en lo que estoy, es el único espacio que vamos a perder en pasillo. Y ahora vamos a ver el baño. Bueno, y en la habitación principal, el baño, que también tiene ya su puerta y su premarco. Y ahí adelante, el techo. Ya tenemos todo lo que vendría a ser. Estas partes altas las vamos a utilizar a modo de trastero o armario, o ya veremos, pero al final tenemos ahí un trozo muy majo para guardar trastos, y así pues no escondemos las vigas de madera, que era lo que nosotros queríamos, y le damos al baño su intimidad, bueno, a los baños su intimidad. Próximamente ventana, la que tenemos, y donde está la escalera, la otra ventana de esta habitación para que entre luz. Y aquí ya hemos levantado, Julio y Ramiro se han levantado las cámaras para dejar todas las paredes ya al mismo nivel. Esa de ahí está completamente terminada. Y la de aquí, viento en popa. Ya queda pues terminar ese trozo. Y la de la habitación, que está ahí. La de aquí, pues eso, ya va también enderezándose esta pared junto con aquella y dejándolo todo preparado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos la próxima semana con más historias. Suscribiros, darle al like. Adiós.